muy grande. Justo hace 10 minutos vimos las fotos del atentado contra Donald Trump, que evidencia un gran conflicto de juego de intereses geopolíticos muy grandes y de destinos del mundo que están aquí en juego, y que por lo tanto ya la cosa va más allá de la simple retórica del debate político o del debate judicial, sino ya a los hechos. Por lo tanto, se podría extender eso como una amenaza sangrienta para el mundo entero. La presencia de todos ustedes en esta ocasión del 13 de julio. Es una costumbre ya del Centro Cultural Posada, de la Escuela de la Familia, además de tradición, familia y propiedad, siempre rememorar y colocar los mensajes de Fátima, la devoción a Nuestra Señora de Fátima como el centro de nuestra devoción y el centro de nuestra atención y el sentido de nuestra vida. Ella se apareció, como ustedes saben, un día 13 de mayo de 1917, hace 107 años. Y en 6 apariciones que ha habido, ella dejó un secreto compuesto de 3 partes, que fue revelado justo un día como hoy, el 13 de julio de 1917, hace 107 años. Por lo tanto, vamos a ver, porque da una coincidencia muy importante ese mensaje de Fátima y los días que estamos viviendo, que para nadie se escapa, que es una época en que vivimos llena de azares, llena de perspectivas de una ocaso de una civilización, un temor de guerra, un temor de grandes convulsiones, un no entenderse unos con otros, de manera tal a que el mundo hoy en día está en una situación de un callejón sin salida muy grande. Justo hace 10 minutos vimos las fotos del atentado contra Donald Trump, que evidencia un gran conflicto de juego de intereses geopolíticos muy grandes y de destinos del mundo que están aquí en juego, y que por lo tanto ya la cosa va más allá de la simple retórica del debate político o del debate judicial, sino ya a los hechos. Por lo tanto, se podría extender eso como una amenaza sangrienta para el mundo entero. Hay grandes intereses de poderes de lado y lado, ¿cierto? Pero que en el fondo son intereses que quieren destruir la civilización cristiana, los últimos restos de bien, los últimos restos del sentir como iglesia, del sentir las cosas como la Santa Iglesia nos enseñó, y que hoy en día es la gran proscrita. La gran proscrita es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sus enseñanzas, y que por eso es lo que da sentido a la vida, y yo creo que es lo que nosotros estamos acá mostrando nuestra fe, mostrando que somos hijos de Nuestra Señora y que esperamos ese triunfo de la Iglesia, porque nos fue prometido por el propio nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Cuando habló con San Pedro, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿cierto? Y después le dio toda una serie de prerrogativas, ¿cierto? Lo que aparece en el cielo será, lo que aparece en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Un gran poder que tiene la esposa de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia, de la cual nosotros hacemos parte, porque todos nosotros somos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y que está claro que la Santa Iglesia vencerá y volverá a tener una mar serena donde la barca de San Pedro volverá a navegar, más con esas cicatrices de las humillaciones y de esa segunda pasión que ella tiene o sufre hoy en día, pero que va a ser mucho más gloriosa, mucho
más bella, mucho más esplendorosa, como lo describe y lo profetizó hace 400 años San Luis María Griñón de Montfort, en el libro El Tratado de la Verdadera Devoción, de la cual ustedes saben que el profesor Plinio Corral Levera tanto nos enseñó y nos incentivó a que tuviéramos esa devoción. Y por lo tanto, nuestra presencia aquí es una continuidad de la gracia de Nuestra Señora y una certeza de esa victoria, ¿cierto? De que es imposible, teológicamente hablando, de que el mal prevalezca y que el bien sea vencido. Eso es ridículo, es imposible. Dios siempre vencerá, pero Él vencerá a través de las manos de sus hijos, que manifiesten, como todos ustedes, como todos nosotros, estamos manifestando aquí con alegría y ufanía de que somos católicos, apostólicos, romanos, y que de esa manera marcamos el cielo, ¿no? De esa manera nosotros pues estamos haciendo historia. Ustedes sentados ahí en una silla oyéndome a mí, pareciera que es simplemente una tertulia, una conversación, pero es más que eso, estamos marcando historia porque estamos del lado en que le decimos sí y nos afiliamos a la causa de la Santísima Virgen con la confianza de que ella vencerá. Por lo tanto, es una cosa bonita y esa certeza de la victoria es la que da sentido. Si todos nosotros, no solamente todos nuestros invitados, sino los que militamos en esta causa que el profesor Plinio Corral Levera, con toda su familia de almas de tradición, familia y propiedad, de la que nos honramos de continuar, hacemos parte, es la certeza de la victoria. Porque si nosotros tenemos es una certeza que Dios vencerá, que Nuestra Señora vencerá, y eso es lo que nos da sentido a la vida, alegría de estar acá, y que muchas veces podemos tener desventuras, situaciones de derrota, pero son batallas que se pierden, pero nosotros sabemos que la victoria de la Iglesia volverá. ¿Y eso por qué? No solamente por esa certeza que está en el fondo, en el bronce, marcado en el bronce de nuestras almas, con una certeza absoluta, sino también para aquellas personas que quieran corroborar, fue porque Nuestra Señora se apareció en 1917 y así nos lo hizo saber, que por fin su Inmaculado Corazón triunfará. Y en la primera aparición, el 13 de mayo, ella dijo claramente: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Acá hay algo nuevo, algo que Dios ha decidido que ya colocarla a ella como protagonista de la historia. Ella que es la Madre de Dios, la que hace fecundar todas las cosas de Dios Nuestro Señor en la Santa Iglesia y en nuestras almas. Ahora Dios la quiere pasar de un lado muy anónimo y pequeño, como ella vivió su vida terrena, a un lugar protagonista en la historia, y ella es hoy por hoy la reina de la historia y aquella que es la que comanda la Acies Ordinata, ¿cierto? Que comanda la causa del bien. Entonces, me parece importante ver qué fue lo que Nuestra Señora dijo ese 13 de julio de 1917. Son varias partes del secreto. Ya mostró el infierno a los niños y las fotos de los niños muy desencajadas, apanicadas, mostraban bien perfectamente el horror de lo que ellos habían visto. ¿Por qué Nuestra Señora les quiso mostrar el infierno? Por bondad, porque quería indicarnos a nosotros, darnos en este momento la razón para poder hablar del infierno, ¿cierto? Y poder decir, hombre, es que nosotros nos seguimos para conocer, amar y servir a Dios, pero si seguimos por el camino del bien, llegamos al cielo. Si nos desviamos por el lado del pecado, nos condenamos. Ella decía que las almas iban al infierno como las hojas de los árboles caen en el otoño. La segunda parte del infierno, ella dice, la guerra va a acabar, era la Primera Guerra Mundial, pero si los hombres no dejasen de ofender a Dios, vendrá otra peor. Cuando vienes en el horizonte una luz desconocida, sabes que la gran señal que Dios os manda, de que Dios castigará a los hombres por sus pecados. Y de hecho en 1938 una aurora boreal cubrió toda Europa hasta Portugal, que eso es imposible, porque
Dios puede darse testimonio de eso. En Europa no hay auroras boreales. Las auroras boreales se dan en el polo norte y creo que en el sur también, ¿no? Porque son los lugares magnetizados, en fin, no sé por qué. Pero no se da en Europa. Esa vez sí se dio y quedaba claro que era la señal que Dios mandaba. Y ella decía, en el reinado de Pío XI vendrá una guerra peor, en el reinado de Pío XII. O sea, ella estaba profetizando y el Papa, ¿no? Y entonces decía, y de hecho el Papa comienza a reinar como su antecesor, creo que era Pío XI, Benedicto XV, ya no me acuerdo, y ya el Papa de la guerra fue Pío XII, como Nuestra Señora de Fátima previó. Y dice entonces, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Hay profecías que hablan de grandes hecatombes nucleares y de hecho todas las armas que el hombre ha creado, todas se han usado. Es decir, no se explicaría que la bomba atómica terminase por hacerse, fabricarse, reproducirse por todos lados y no se usara. Tarde que temprano va a haber ese holocausto. Pero eso sería tal vez parte de un acontecimiento que será un gran enfrentamiento entre el bien y el mal, entre los católicos y aquellos que odian a Dios, porque cada vez se está polarizando mucho más el mundo en torno de Dios o contra Dios, de tal manera que usted ve toda esa guerra contra las minorías culturales, LGTBIQ+, en fin, y puede ser un abecedario porque son toda una serie de fantasías, son los que realmente se les da hoy en día todo tipo de prerrogativas y libertades, mientras el católico dice, no puedes atacar eso como pecado porque tú eres un no solo homofóbico, sino un intolerante, etcétera, etcétera, y ya uno está queriendo sancionar a la Iglesia Católica para ser prohibida en muchos países del mundo por consecuencia de su fidelidad a la moral y a la fe católica. Entonces, esa fue la segunda parte y ella termina esa parte diciendo, Portugal será preservado en la fe. ¿Eso qué significa? Que si Portugal será preservado en la fe, muchas otras naciones no van a ser preservadas en la fe, es decir, van a apostatar. ¿Saben qué es apostatar? Apostatar es renegar de la fe. Y realmente vamos a hablar claro, no nos hagamos ilusiones, el mundo hoy en día apostató de la fe católica. Y los católicos hoy en día cada vez somos más una minoría, cada vez más intimidados, cada vez más atemorizados, etcétera, etcétera. Vamos a hablar claro, esa es la realidad. Entonces, esa es la segunda parte del secreto. La tercera fue revelada en el año 2000, ¿cierto? Por Benedicto XVI, todavía era Juan Pablo II, era Papa todavía. Benedicto XVI, el que lo leyó, él era prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe. Él dice, ve un escenario dantesco de destrucción de las ciudades, de incendio, de devastación total, y dice, ve a un prelado, a un hombre vestido de blanco, y Lucía no afirma taxativamente, dice, tengo la impresión que era el Papa. Me hago entender, ¿no? Pero en fin, yo tengo que ser exacto en las cosas. Tengo la impresión de que era el Papa. Lo vi a él afligido de dolor, lleno de dolor, que caminaba bendiciendo los cadáveres que se amontonaban por el lado, y que subiendo una montaña donde era coronada por una gran cruz, era seguido por puñados de fieles que lo acompañaban, ¿cierto? Y que llegando a la cruz se abraza a ella y él es martirizado junto con todos los católicos que lo rodean con balas y flechas. Aquí entran cosas que yo no sabía definir, porque hoy en día las flechas no sirven sino para hacer, digamos, deporte de tiro al blanco y nada más.
¿Qué significará? Que será un escenario tan trágico y catalamitoso que volveremos otra vez a las armas agroalimentarias. Puede ser que sea eso, pero ya queda a la suposición de cada uno. Entonces dice que ese martirio, la sangre de esos mártires será recogida en unos cálices de cristal por los ángeles, y que por el mérito de ese martirio ellos regarán la tierra con esa sangre y Dios se conmoverá, y el mérito de esa santidad, de ese martirio, Dios dará gracias enormes de conversión, ¿cierto? Y que comenzará a haber un renacer de la fe católica en el mundo entero. Esa es la tercera parte del secreto. Dice que hay partes que no se dijeron, hay partes misteriosas, porque no se entendería que en un mensaje tan importante de la Madre de Dios al mundo no se hablara de la crisis de la Iglesia. Es evidente, todos nosotros somos, como buenos católicos, respetamos, veneramos y besamos el anillo del pescador, ¿cierto? Y veneramos la figura del Santo Padre y de todos nuestros prelados, de nuestros obispos, de la Iglesia local como debe ser. Pero no podemos taparnos los ojos de una grande crisis en que el enemigo entró dentro de la Iglesia, está usando la Iglesia para pastorar a los homosexuales, para difusión del comunismo, para difusión de todos los errores y de las herejías más gruesas que están dañando el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa es cierta, viene esa gran victoria, y de esa gran victoria es que hoy día nos podemos esperar con confianza. Vamos a pedir entonces en este Santo Rosario que Nuestra Señora nos mantenga en esa buena disposición, ¿cierto? Y que nos haga verdaderos soldados de Cristo. Ustedes saben que cuando uno se confirma el sacramento de la confirmación, imprime carácter y nos transforma en soldados de Cristo. ¿Para qué? Para una batalla. Porque Dios quiere, Él nos puso aquí en la vida como un paso para nosotros merecer el cielo, para nosotros batallar y tomar partido por Dios, partido por el bien, y así ganar el cielo. Por lo tanto, que esa batalla nosotros la hagamos con esa certeza, esa convicción y esa confianza. Vence quien confía. Van a venir situaciones muy duras en las que pareciera todo perdido. Confiemos que Dios vencerá, Nuestra Señora vencerá. ¿Cierto? Y si confiamos, nos encontraremos en el cielo. Entonces, con esas palabras, yo creo que vamos a comenzar la recitación del rosario, poniendo eso como intención. También doy una buena noticia: el 20 de julio se va a celebrar un rosario público por Colombia en la Plaza de Bolívar, con bastantes personas que van a estar presentes, y movimientos de Bogotá y todo eso, de manera tal que vamos a pedir allá en plena plaza pública, que es el corazón neurálgico de Colombia, Plaza de Bolívar de Bogotá, y pedirle que ella rescate a la Colombia del Sagrado Corazón de Jesús, y la rescate del comunismo y de la ideología de género. Y de esa manera sigamos. Yo estoy seguro que esos rosarios públicos están marcando profundamente la historia de Colombia. Hay personas que piensan que es solamente una batalla jurídica o política o económica, y yo diría que está bien, hagamos eso, ¿cierto? Hay todos aquellos académicos que hacen libros y todo eso, y es bueno que los hagan, pero a veces con cosas tan parciales, que no son tan importantes. Lo más importante es la Colombia católica. Yo les cuento una anécdota. El día 29 de junio hubo la víspera de una gran marcha del orgullo homosexual aquí, que vinieron aviones y aviones de estas personas con ese problema moral, ¿cierto? Con esa dificultad moral, para hacer una marcha multitudinaria en Medellín que iba a trascender en el mundo entero. Medellín como centro de las digamos, de las exposiciones LGTBIQ, etcétera, etcétera. Nosotros en la víspera rezamos ahí donde iba a comenzar el rosario, ahí por el Diamante de Béisbol, ¿cómo se llama ese edificio? El obelisco. El obelisco.
rezamos a Nuestra Señora Madre Mía, salvada Colombia, de que ese demonio, esa infestación del homosexualismo no tome cuenta de Colombia. Y pareciera bueno, rezamos, nos fuimos, al otro día cuando ellos se reunieron, comenzó una lluvia pero terrible, con truenos y toda esa gente se tuvo que ir por todo lado a guarecerse, que a mí me parece que fue la mano de Dios, porque si no eso hubiera traído infestación para nosotros, o sea, la acción del demonio, porque el demonio normalmente se posesiona de ciertos lugares cuando hay pecados, cuando una sociedad peca mucho sobre una cosa, es como que adquiere ciertas prerrogativas y poderes. Bueno, ese día le llovió, que fue un fracaso esa marcha, ¿no? Entonces, en fin, ustedes vean que yo creo que el rosario, que vamos a rezar ahora, que estamos rezando siempre en el marco del Rosario Público por Colombia, siempre ha tenido ese lado en que Nuestra Señora lo toma muy en serio y se establece una alianza de nosotros. Estemos seguros que si perseveramos así, la Colombia del Sagrado Corazón de Jesús nunca morirá. Solo morirá si nosotros paramos la lucha. Pero cierto que no la vamos a parar. ¿Cierto que no? No. Entonces, con esa confianza, vamos a comenzar el rosario. Ponerse de pie, por favor.